Buenas tardes, amados hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo. Espero que todos estén bien, disfrutando pues de la paz que el Señor nos ha concedido en Cristo Jesús. Seguimos entonces hoy, sábado 21 de marzo, en las reflexiones que estamos teniendo sobre el Salmo 91. Estamos considerando las promesas de Dios para el hombre y la mujer que tienen su habitación en Él, como dice el verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo tiene una serie de promesas de parte de Dios, unas promesas que quedaron allí escritas, registradas para los creyentes de todas las edades, no únicamente para nosotros en este momento presente, sino para los futuros creyentes, para todas las edades y hasta que Cristo venga. Tenemos estas promesas tremendas de Dios de protección de todas las calamidades que sobrevienen sobre la faz de la tierra y que no son más, es importante esto, que no son más que juicios que Dios lanza sobre la humanidad que se mantiene en un estado de rebelión hacia Él. He aprendido por la palabra que todos los días el justo come de la mesa del Padre, pero que también todos los días Dios celebra juicio sobre el impío, sobre el incrédulo. Bueno, Dios bendiga su palabra en esta mañana, en esta tarde, y traiga, como hemos dicho, como es la intención de Dios a través de esta preciosa escritura del Salmo 91, Dios traiga consolación, Dios traiga confianza, traiga esperanza, traiga fortaleza y traiga seguridad a los corazones de los creyentes. Y si algún amigo o amiga que no es creyente, pues entre en contacto con este audio, pueda también ser bendecida y en este día arrebaten entonces también esta promesa, la hagan suya al refugiarse en el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Hoy estaremos entonces considerando los versículos 13 y 14 que nos dicen así: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Bueno, Dios añada entonces bendición a su palabra y que sea de gran significación entonces la meditación de hoy, como todas las anteriores, y sigamos entonces profundizando en nuestra fe, fortaleciendo nuestra fe, haciendo crecer nuestra fe. Recordemos que la fe es algo que va a depender de nosotros. Se nos ha dado, dice la Biblia, un grado de fe. Y ese grado de fe es como un capital de trabajo que Dios nos da, que nosotros tenemos entonces que hacerlo crecer, negociando en el mundo espiritual. ¿Y cómo negociamos? ¿Cómo negociamos nosotros con Dios? Bueno, cuando nosotros comenzamos simple y llanamente a andar, a ajustar nuestras vidas conforme a su palabra, recordando que la tragedia humana, la desgracia humana, la ruina humana vino por la desobediencia de un hombre, por él no haber ajustado su accionar, su acción humana a lo que Dios le dijo en el comienzo de la historia de la humanidad. De todos los frutos de los árboles podrás comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, de ese no comas, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. De modo que está de más decir
todo lo que ha ocurrido a la humanidad, todos los sufrimientos, los terribles sufrimientos que ha venido padeciendo la humanidad desde entonces. La humanidad tiene en su haber nada más y nada menos que el juicio antidiluviano. Luego, pequeños juicios, Sodoma y Gomorra fueron barridas del mapa, casualmente también porque vivieron una vida de provocación hacia Dios. Pero la humanidad de hoy no es menos provocadora hacia Dios. Entonces sigue el mismo camino que nuestros antepasados. De modo que hoy, pero el verso de hoy nos habla entonces de otra victoria, una promesa de victoria que todos aquellos que se han acogido al plan de salvación de Dios tienen en sus vidas, pueden experimentarlo todos los días, que ese fiero enemigo como es Satanás y Diablo que tentó a nuestros primeros padres, que él sigue muy activo todavía en el planeta, pero él es un enemigo derrotado y eso es lo que, y de esa fiereza de él, de su malignidad, es de la que Dios entonces nos habla aquí y nos da esa promesa de ser guardado de eso. Entonces, el texto pues nos habla de la victoria sobre Satanás que tiene el creyente en Cristo Jesús. Es la protección de Dios al creyente frente a todos los ataques mortíferos del diablo. Estos son figuras que representan los poderes satánicos en su fuerza y malignidad. Pero para el que permanece en Cristo, ellos son enemigos derrotados. Nuestro es el privilegio de hollarlo debajo de nuestros pies y tratarlo como a enemigos derrotados. Nuestro Salvador nos ha dado la misma promesa en el Nuevo Testamento, como nos lo dice en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y sobre escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Qué significa? Bueno, significa que no estaremos eximidos de la tentación, pero sí podemos mantener la tentación debajo de nuestros pies y así no permitir que llegue a tocar nuestro corazón. Sabemos que todo aquel, como dice la Escritura, que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Esa es la gran promesa, entonces, para cada uno de nosotros. Si nos mantenemos morando o habitando al abrigo del Altísimo, entonces refugiado en el Señor Jesucristo como nuestro hogar permanente, que es el título de todas estas meditaciones, entonces seremos guardados de sus ataques. Esto es nuestro privilegio en Cristo Jesús y que nosotros debemos reclamarlo en toda su plenitud. Pero aquí hay un pensamiento muy sugestivo en conexión, como dice el verso, en conexión con el cachorro de león. Y este pensamiento sugestivo es el tiempo para hollar al león es cuando sea nuevo, o es cuando es nuevo, cuando es un cachorro. Hay que hacer frente, y esto significa, la interpretación espiritual es que esto significa que hay que hacerle frente al mal antes que llegue a ser importante en nuestra vida. Hay que reclamar la victoria sobre los primeros ataques de la tentación. No hay que ceder lugar al diablo por un solo instante. Y si mantenemos esta actitud en todo tiempo, no tendremos que hacer frente a leones viejos. Este es el secreto de la victoria en los grandes conflictos, de estar siempre en guardia en las pequeñas escaramuzas satánicas y triunfar en el acto sobre el olor de la tentación. Hermanos, reclamemos nuestra victoria sobre el enemigo. Es nuestro privilegio hacerlo. Nuestro Señor ha triunfado y en Él ya estamos ensalzados sobre todo principado y potestad y potencia y señorío.
retengamos esta victoria y también al enemigo debajo de nuestros pies. Mantengámonos triunfantes en él, alzando la bandera de la victoria, mientras gritamos más a Dios gracias, que siempre nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. El verso 14, entonces nos dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Qué significa eso? El verso 14 entonces nos habla de lugares celestiales. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esto tal vez signifique honores terrenales, de hecho significa ensalzamiento espiritual. Es la misma promesa tan elocuentemente expresada por el profeta Isaías en el capítulo 33 y el verso 16 de su libro, y que dice así: Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Esto significa morar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Significa tener una vida alta y celestial. Y más tarde, esta alcanzará al más alto sentido de eterna gloria. Eso es la forma en que nosotros los creyentes tenemos que movernos en Cristo Jesús, pasando de nivel espiritual a nivel espiritual. Nunca quedarnos estancados. No es la voluntad de Dios que un creyente se quede estancado en un solo nivel, como está escrito. Así que, hermanos, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. El verso entonces 14 nos habla de estos lugares celestiales, ¿verdad? El 15 entonces nos dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. En primer lugar, la parte A de este versículo dice: me invocará y yo le responderé. Y esto habla de la oración respondida. Es bien importante. Yo creo que una de los aspectos de la vida cristiana donde muchos de nosotros tenemos frustraciones es en la cuestión de la oración que no ha sido respondida. Muchas oraciones se hacen todos los días, pero no hay respuesta a esas oraciones para muchos de nosotros. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa? No dice el Señor de que clama a mí en el momento de la angustia, yo te responderé. Pero aquí nos dice, me invocará y yo le responderé. Bueno, ¿de quién está hablando aquí? Está hablando aquí precisamente en aquel que ha puesto su amor, conforme lo dice el verso 14 en su primera parte. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Entonces, vimos ahorita ese aspecto, ese libramiento que Dios hace por nosotros de esos ataques satánicos, de sus malignidades. Porque al estar nosotros protegidos en Él y no darle ningún lugar, entonces el diablo no puede afectarnos de ninguna manera. Pero aquí tenemos el secreto para la oración contestada. Dice Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor, entonces es la causa. Hemos estado entonces exponiendo esto en esa relación causa-efecto. La causa es por poner nuestro amor en Dios. Si amamos a Dios, como es el mandamiento, el gran mandamiento de la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Si lo amamos a Él, entonces atraemos sobre nosotros todas sus bendiciones, todo su libramiento, todas sus promesas, entonces serán nuestras. Y Dios aquí los ratifica, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Primer efecto, nos librará de esos ataques satánicos.
Y no solamente dice, y la parte B dice, y le pondré en alto por cuanto en mí ha puesto, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí está, conocer el nombre, significa recibir al Señor Jesucristo como Salvador personal, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo es aquel que ha puesto en Dios su amor. Y es aquel que ha conocido su nombre, ha puesto su amor en Dios, pero también ha recibido la vida eterna que Dios nos ofrece en Jesucristo, y que esa es la voluntad de Dios. La vida eterna es que nosotros lleguemos a conocer a Dios nuestro Padre, que nos conectemos con Él como fue el propósito de Dios por el cual Él nos permitió que nosotros existiéramos. Es el key de la vida, el gran significado de la vida. Por eso estamos aquí, porque Dios nos creó, nos dio la vida para amarnos y para perfeccionarnos. Entonces, Dios quiere que nosotros coloquemos en Él nuestro amor, pero que también le lleguemos a conocer. Entonces, en ese sentido, Dios dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Me invocaré y yo le responderé. La parte A que nos habla entonces de la oración contestada. Dice, este es el privilegio de los que moran en el lugar secreto del abrigo del Altísimo. ¿Cuál es ese lugar secreto? Bueno, tenemos que recordar que hemos titulado esta reflexión que estamos teniendo del Salmo 91 con el título Cristo como nuestro hogar permanente. Este salmo, que es un salmo mesiánico, ha de leerse conjuntamente con el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Porque en este capítulo Jesús explica la unión que existe entre él y el creyente, como la unión que hay entre la vid y sus ramas, los pámpanos. Y en 1 de Corintios, Pablo explica esta misma unión como la que existe entre el cuerpo y sus miembros. A los ojos de Dios hemos quedado unidos espiritualmente al Señor Jesucristo. Por eso en el verso 7 de Juan 15, Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ese es el secreto para la oración contestada. El secreto para la oración contestada es permanecer en Cristo como nuestro hogar permanente. Como nuestro hogar permanente, estar allí. Ese es el lugar donde Dios contesta las oraciones. Dios contesta las oraciones en Cristo. En Cristo Dios contesta las oraciones. Y Cristo lo afirma aquí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios desea que nuestras oraciones sean contestadas, porque esto es tanto para su gloria como para nuestra bendición. En la oración contestada gana Dios y gana el creyente. Dios se glorifica y el gozo del creyente es cumplido a cuando Dios entonces se inclina a él y le concede aquello que le ha pedido. Él nos dice que nos ha escogido y nos ha ordenado precisamente para esto, que todo lo que pidamos o pidiéramos en el nombre de Jesús, lo recibiremos. Podemos permanecer tan cerca de Él, que solo pediremos lo que Él desea conceder. Y así nunca pediremos en vano, habiendo comprendido sus pensamientos antes de elevar la petición. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Separados de Cristo, como Él dijo, nada podemos hacer. Separados de Él no habrá respuesta alguna
De modo que cuando hacemos una oración a Dios y esa oración entonces no recibe la respuesta como nosotros la esperamos conforme a nuestros planes, entonces tenemos que examinarnos si esos planes nuestros se ajustan a los planes de Dios, si no estamos orando conforme a su voluntad, si no es una oración donde Dios va a ser glorificado y nuestra vida va a ser bendecida, entonces tenemos que corregir esa oración. Porque la oración que Dios responde es aquella que se hace con fe en el Señor Jesucristo, permaneciendo en Él y sus palabras permaneciendo en nosotros, que no es otra cosa que nosotros ajustar nuestro diario vivir a lo que Él nos ha ordenado. En la parte B de este verso dice, con Él estaré yo en la angustia. Significa su presencia en medio de la dificultad. En medio de la dificultad que Venezuela está pasando ahorita, y no solo Venezuela, sino la gran parte del mundo. Esto es muy importante para cada uno de nosotros. Con Él estaré yo en la angustia. Con Él estaré yo en la angustia. El Señor Jesucristo también en el Nuevo Testamento nos dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero volviendo a este verso, a la parte B de este verso 15, con Él estaré yo en la angustia. Entonces es importante entender que nosotros podemos estar en angustia. Para poder ser librados de la angustia, bueno, necesitamos estar experimentando momentos angustiosos. Esta situación ahorita con esta pandemia mundial de este virus puede ser un momento, y de hecho lo es, momentos angustiosos para cada uno de nosotros. Pero aquí está la promesa de que en medio de la angustia que podamos estar teniendo o viviendo en estos momentos, tenemos también que estar conscientes de la presencia de Dios con nosotros, porque esto es lo que esto significa, con Él estaré yo en la angustia, su presencia en medio de la dificultad. No olvidemos que nosotros no estamos solos, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, que Dios mora en nosotros a través de la presencia eterna del glorioso Espíritu Santo, nuestro compañero fiel y eterno. Y eso en una palabra, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, Dios entró a nuestras vidas cuando nosotros le pedimos conforme a Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Todos los que le hemos recibido, hoy tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. De eso tenemos que estar conscientes las 24 horas al día. La presencia de Dios ya está en nosotros. Tenemos que estar conscientes de ello. Muchas veces en el diario vivir pareciera que no estamos conscientes de ello ni sabemos cómo es que esa presencia actúa. Pero esa presencia está allí a través del bendito Espíritu de Dios. Muchas veces escuchamos que la gente tiene dificultad para comprender esto de la presencia, pero eso fue lo primerito que recibimos en nosotros. Es muy común el dicho, Dios está en el cielo, pero también aquí en mi corazón. El tercer aspecto, el tercer aspecto de la salvación plena que Dios nos ha dado es que ahora somos templo y morada del Espíritu Santo, como lo dice 1 Corintios, capítulo 6, los versos 19 y 20. Y yo sabéis que soy templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. No somos nuestros, no nos pertenecemos a nosotros mismos. El creyente, a través de esa presencia de Dios en su vida, ha llegado a ser entonces una propiedad de Dios sellada con el Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros tenemos que determinar y enfatizar todos los días de nuestra vida. Él llegará juntamente con la dificultad o angustia, sin que haya un solo instante de tiempo de por medio.
Dios está con nosotros no solamente todos los días, sino durante todas las horas del día. Y en este texto Dios ha prometido entonces estar con nosotros en la angustia. Él está allí. Entonces tenemos que estar conscientes de esa presencia, activar esa presencia. ¿Y cómo la activamos? Estando conscientes de que Él está allí, que Él es nuestro refugio, que Él acá abajo son los brazos eternos como está arriba. Dios arriba es nuestro refugio, pero acá abajo son los brazos eternos. Así lo decía David. Cuando David estaba en angustia, él decía, yo estoy como un niño en los brazos de Dios, como está un niño destetado en los brazos de su madre. Así hemos de estar nosotros en estos momentos de angustia, descansando en Cristo, porque Cristo es nuestro reposo, nuestro lugar de descanso. Lo es Él es nuestro hogar permanente. Gloria a Dios. Entonces, Él llegará juntamente con la dificultad o angustia, sin que entonces no medie ningún tiempo de por medio. Dios es nuestro amparo, dice el Salmo, y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nunca se conoce su presencia en forma tan patente cuando las circunstancias pues son contrarias, como en estos momentos. En estos momentos las circunstancias son contrarias para todas las personas. Todas las personas están preocupadas, están tristes, no encuentran qué hacer. Las medidas que los gobiernos están tomando en estos momentos son medidas entonces que no permiten, que limitan muchas cosas de nuestro cotidiano vivir. No podemos visitar los familiares, no podemos con algunos tenerlos cercanos. Hay fallecimientos que ya conocemos, y entonces los miembros de la familia no pueden ni siquiera estar allí porque si vive en un sector distinto donde murió entonces el familiar, no se puede trasladar al otro sector porque todo eso está ahorita limitado y todo eso causa angustia y todo eso causa tristeza. Lo ve. Pero cosas mayores que esta, dice la Biblia, van a venir, pero en todas esas cosas Dios estará con nosotros en la angustia. Y nunca se conoce entonces su presencia en forma tan patente. Bueno, como cuando las circunstancias son contrarias y todo en derredor oscuro y triste. Entonces, tal como las estrellas aparecen en la oscuridad de la noche, así alumbrará su rostro con una luz que no conocíamos. Que no se conocía, por cierto, en los tiempos buenos. Por eso la Biblia dice, miren, en el día del bien goce del bien, en el día del mal considere. Jehová hizo todas las cosas a fin de que nada hallemos después de él. Dios el Padre está irado. Dios el Padre, Dios es bueno. Dios es bueno, de eso no hay duda, dice la Biblia. Dios es bueno y Él será tenido por puro en su juicio y por justo en su palabra. Pero la humanidad ha provocado demasiado a Dios. Lo ha provocado demasiado. Entonces el cielo entonces actúa. El cielo actúa derramando pequeños juicios sobre la humanidad incrédula, sobre la humanidad que se ha corrompido hasta los tuétanos. Por eso decíamos, pero los justos están confiados como un león. Los justos comen de la mesa del Padre, pero el impío le cae el juicio de Dios todos los días sobre su vida. Entonces la única manera para escapar de ello es habitar al abrigo del Altísimo. Entonces, así como dijimos, como las estrellas aparecen en la oscuridad de la noche, así alumbrará el rostro de Dios con una luz que no conocíamos en la prosperidad. Y así Él está con nosotros, tan conscientes somos de su presencia, que apenas nos damos cuenta de la angustia. La presencia de Dios hace que eso se disipe en nosotros y que no percibamos el mal de la angustia, porque todo eso pasa porque Él está, porque nosotros estamos habitando con Él. Y en este momento me acuerdo entonces del pasaje bíblico cuando el pueblo de Israel fue librado de aquellas tinieblas
que vinieron sobre el pueblo de Egipto. Había tinieblas en los hogares de los egipcios, pero había luz en los hogares de los judíos. Y esta es la misma situación, la misma situación. Los creyentes pueden tener paz, como dice el himno, en medio de la tormenta. En medio de la angustia, Dios dice, yo estaré contigo allí. Las cosas las verás, vas a ser un mero espectador, como lo veíamos ayer, de las cosas que están aconteciendo. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Cualquiera persona puede ser alentada y feliz en medio de la prosperidad, pero el gozarse en medio del sufrimiento, el ser fortalecido para soportar todo con alegría, el poder de encontrar a la pobreza, al desaliento, al abandono y la dificultad con paciencia, resolución y alegría, esto es solo posible al alma que está llena de la gracia y de la presencia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo y de su Santo Espíritu. Y esto es precisamente lo que tienen los creyentes. Por eso es muy importante, los hermanos, profundizar en su fe, no estancarse en su vida espiritual, sino cada día ir adelante, cada día mantenerse firme, cada día buscar, como decimos, más de Dios, leer la Biblia, orar, pero también a medida que vamos leyendo la palabra y ajustando y comprendiendo la palabra, entonces debemos ir ajustando nuestro diario vivir a lo que la palabra entonces nos dice, porque esta es la forma práctica de demostrar que hemos puesto en Dios nuestro amor y que, como dice, y que hemos conocido su nombre, como lo dice el verso 14. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces, Dios allí nos libra. Dice, lo libraré. Nos librará de la dificultad. Dios desea en primer lugar que lleguemos a conocer su presencia en la dificultad. En medio de toda circunstancia difícil, Dios quiere que esa experiencia adversa, entre comillas, o aparente, en medio de esas circunstancias lleguemos a conocerle aún más. Porque Romanos 8:28 nos dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si Dios dice que lo que está pasando nos ayuda a bien, amén, así será. Me gusta la expresión del apóstol Pablo, cuando él dice, creo que en Hechos 27 o 17:25 o 27:15, algo así, dice, y yo confío que será así como Dios me ha dicho. Si Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, pues entonces será así, aunque nosotros no entendamos el bien que hay en la dificultad, aunque ese bien esté escondido. Por eso la vida cristiana se vive por fe, porque Dios le ha dado al hombre poderes de razonamiento, pero esos poderes de razonamiento son limitados. Dios no le ha permitido al hombre desentrañar todos los eventos de la historia, porque si el hombre pudiera entender todas las cosas, bueno, entonces el hombre fuera simplemente otro Dios, y no hay más que un Dios. Por eso, la vida se vive por fe. Dios concibió la vida para que se viva en términos de dependencia y en términos de fe. Por eso está escrito, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En términos de dependencia, la vida necesita de Dios para su continuación. Nada en este mundo está exento de esa presencia de Dios. Todo necesita de Él. La perfección de este potente mundo, de este potente universo, necesita de Dios para mantener el orden. Así también, nosotros como parte de esa creación, de sus criaturas hechos a imagen y a su semejanza, entonces, con más razón,
somos vulnerables, carentes de muchas cosas, y entonces, bueno, aquí está. Esa presencia no nos será quitada, esa presencia está con nosotros, y esa presencia es el Señor Jesucristo en nosotros. Es lo primerito que recibimos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, la presencia de Cristo en nuestra vida. Pero una vez que Él nos ha enseñado esta lección, entonces a Él le agrada quitar la dificultad con el fin de mostrarnos tanto su providencia como su gracia. ¿Se da cuenta? Este mal que está viviendo el mundo no va a ser para siempre, pero es una advertencia del cielo. Son las insinuaciones del cielo. Si la humanidad insiste en su rebelión hacia Dios, en su incredulidad, bueno, podemos estar seguros, como en realidad está escrito, Cristo lo profetizó, vendrán peores cosas. Continuamente cuando el Señor a alguien le perdonaba los pecados, le decía, vete y no peques más, no sea que te acontezca algo peor. Bueno, el coronavirus es parte de ese juicio de Dios, parte de los juicios de Dios, pero los creyentes estamos igualitos como el pueblo judío en la liberación que Dios hacía cuando estaban esclavos de Egipto. No llegará a nosotros ninguna plaga, ninguna de esas 10 plagas que se lanzaron sobre los egipcios le cayó al pueblo judío. Bueno, ninguna de las que lance Dios ahora, según este Salmo 91, no nos llegará a nosotros. Caerán a tu lado 1000 y a 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Alaba lo que Él vive. Y así cuando hayamos mostrado tanto su providencia, Dios nos va a mostrar entonces, una vez que aprendamos la lección, Dios retira entonces la dificultad. En esta circunstancia que estamos viviendo, la iglesia de Cristo, los hermanos de la iglesia Hermón, tenemos que sacar entonces una gran enseñanza. Nos tiene que quedar entonces un balance bien importante, una ganancia. Y la ganancia es que el Dios nuestro es un Dios que habla en serio. Él habla en serio tanto para celebrar su juicio y habla en serio para también ejecutar sus promesas, hacer cumplir sus promesas sobre su pueblo. A ti no llegará, y a ti no llegará porque hemos puesto en él su amor y hemos conocido su nombre. Aleluya. Y así cuando hayamos aprendido a soportar nuestras pruebas con paciencia y victoria, muy importante, con paciencia y con victoria. Bueno, está escrito, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza, se escribieron para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, por lo general, hallamos que han sido quitadas y que nuestro camino ha sido despejado. La disciplina ya ha hecho su obra y no es preciso que continúe. Aleluya. No es preciso que continúe la prueba. No es preciso que continúe el juicio. Porque el humano ha aprendido la disciplina. Entonces a nosotros cualquier prueba, que significa una angustia para nosotros, debemos estar conscientes que es la gran enseñanza de estos textos, de este texto 15 sobre todo, que la presencia de Dios está allí para librarnos, está con nosotros en la angustia, pero está supervisando una supervisión perfecta y exacta de lo que Él ha permitido. Y Él permite la prueba para que nosotros en medio de esa prueba aprendamos a conocerlo mejor. Y una vez que esa disciplina ha hecho su obra, entonces Él la retira y no es preciso que continúe. Aleluya. Vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana, si Dios quiere, estaremos entonces
con la parte ya final de este salmo. Vamos entonces a estar considerando el aspecto 3 de este versículo 15 y el verso 16. Dios le bendiga, hermanos. Como siempre, comparta este audio con todos sus contactos. Medite, reflexione sobre esta escritura que, como hemos dicho, ha quedado allí, registrada para todas las edades. Entonces, lo que corresponde a nosotros, entonces tratemos entonces de beneficiarnos con estas reflexiones y fortalecernos en Dios, llenarnos de esperanza y de confianza en Él, de fortaleza y de consolación. Dios les bendiga y nos estaremos entonces escuchando mañana si Dios quiere. Amén.